los segmentos anteriores comentábamos el caso de los villanos a los que tú logras entender, o sea, son los villanos que realmente sí entiendes toda su historia y sientes una justificación por lo que les pasó. Que no, o sea, son los malos, pero cuando termina la historia terminas diciendo como, o sea, pobrecito, no fue culpa de él, o de pronto incluso hasta terminas diciendo sí, tenía la razón. O decir, yo era el mal. Tal y cual. Y de esos hay bastantes casos, sí, creería yo. De esos hay bastantes casos. ¿Tienes algún preferido? Pues digamos de la saga Red Dead Redemption, se podría decir que los mismos personajes principales son villanos. O sea, Arthur en su esencia es un hijo de pero por circunstancias de la vida da el vueltazo, o sea, cambia. Marston no es una santa paloma, también es alguien pero en su mundo son los más buenos de todo lo que está alrededor de ellos, ¿no? Digamos que ese sería como personajes de los que tú entiendes por qué terminaron en esas, y eres condescendiente con lo que les pasó. Sí, pero digamos, personaje que siempre fue memorable, bueno, ya hablé de Arthas, entiende. Sí, también su desenlace, uno dice, sé que por qué lo hizo, pero sí se fue demasiado por el lado malo. Pero digamos, de la saga que estábamos hablando ahorita, de Metal Gear, pues el personaje icónico, o el villano que al final salió más querido por todos, que sale en Snake Eater, que es The Boss. Ese personaje, siempre, desde que lo ves, desde que entre, hay una contradicción. No sé, ¿es malo, es bueno? Me está comiendo la cabeza y me está tratando de demostrar que es mala por sí, o si es mala y yo me estoy creyendo que es buena, hasta que al final te dicen cuál es lo que pasa, ¿no? Y lo mismo pasa con el otro personaje que uno cree que es el malo, pero al final lo hace por cosas buenas, que es Ocelot, que es el otro personaje que uno dice al final, con el último combate que sale en Metal Gear 4, que maldita sea, porque no está en PC. Es un personajazo, es un villanazo. De hecho, a mí me gusta más Ocelot que The Boss. Pero no es que la considere mejor o peor, sino que las motivaciones de Ocelot son más íntimas, como más personales, tiene una motivación un poco más íntima, y un nivel de sacrificio no por una causa, sino por alguien, por un amigo, por una persona a quien le ve mucho valor, que son tanto Big Boss como Snake. Entonces es un personaje que a mí me caló duro cuando te cuentan el cuento al final de Metal Gear Solid 4 y entiendes por qué Ocelot es como es. Y cuando lo vuelves a ver en Metal Gear Phantom Pain, sí, a uno le remueve algo por allá muy feo y se termina volviendo casi que un héroe. Sí. Lo enfrentaste con un villano, pero de fondo era el héroe, o sea, igual que le pasaba de vos. Arranca siendo la villana, y una villana con un carisma, una frialdad, con una forma de ver las cosas, con una objetividad y un pragmatismo absurdo. Y se te vuelve el dolor de cabeza hasta que al final el juego ya te da lástima, te da pena y te da piedra, te molestas con los mismos entes que deberían ser los protagonistas del juego, porque te das cuenta que el antagonista lo que estaba haciendo era un sacrificio, ¿no? Sí. Entonces son personajes con los que uno sí, pues, queda uno doliendo. No sé si entraría en este punto este héroe, porque no me acuerdo bien las motivaciones. De pronto tú sí me puedes aclarar mejor. Es Kane, de la saga de Soul River. Kane es un antihéroe. Kane no pasas. Bueno, no miento, sí, tienes toda la razón. Kane arranca siendo un villano en el Legacy, en el Soul River. Porque empezó siendo un antihéroe en Legacy of Kain Blood Omen. Sí. Fue el primer juego de la saga. Sí, donde empezaste a ver que no era tan negro como se decían. Había ya tintes grises en sus motivaciones.
Correcto. Igual es un canalla. Sí, es un maldito canalla. Y en Soul River 1 y 2 terminó siendo el villano en el último juego que lanzaron, que se llamaba Legacy of Kain Defiance o Defiance, no sé cómo se pronuncia. Ya entiendes todo el contexto del personaje y igual sigue siendo un canalla, pero sus motivaciones son muy superiores, su justificación es muy superior y termina convirtiéndose en el héroe prácticamente. Entonces, es un personaje que es complejo de analizar, bastante complejo porque tiene muchas capas. Como decía esa saga, Shrek, es una cebolla. Es una cebolla. Vas quitando las capas. Que entre más capas le quitas, más llora. Sí. Que uno es un personaje que tiene una historia excesivamente larga a mi criterio. O sea, esos cosas solo pañoños inveterados. Y cuando entiendes todas las etapas, cuando conoces todas las etapas de su vida y de lo que le ha pasado y de su evolución como personaje, tanto como héroe como villano, tú te quedas como en una sombra en la que no sabes decir. Pero es un personaje que atrae. Gusta, tiene un carisma fortísimo, tiene una presencia súper dominante. Es un tipo que le está apostando a todo para cambiar la historia de su mundo. O sea, le está apostando al todo por el todo. O sea, o le sale bien el truco o todo se va al carajo en pos de un bien mayor, pero igual sus acciones son totalmente condenables, ¿no? Su forma de plantear las situaciones, su forma de enfrentar los problemas, de enfrentar a algunos villanos o a otros personajes es... Sí, es que el camino de Kain, ¿no? está cubierto de sangre. Y es así, o sea, no se puede decir... Es un vampiro y todo, y sí combina la frase, pero literal, para él lograr el objetivo de salvar lo que él quiere salvar, tiene que destruir muchísimo y no se la piensa dos veces en ese aspecto. Correcto. Y ya como para ir finalizando el comentario y retomando de los villanos de la saga Souls, a mí el que más duro me pegó y lo terminé viendo como un héroe fue a Gael, a Caballero Esclavo Gael, que es el jefe final de la ciudad anillada. Sí, del DLC de Souls 3. Uy, ese personaje a mí me partió el corazón y terminé viéndolo también como un personaje que se redime. No alcanzó a redimirse, pero debía haber tenido la oportunidad de redimirse. Porque sus intenciones eran nobles. Ese sí es un caso. Era un personaje con intenciones nobles y prístinas. Entonces, dolió enfrentarse a él y dolió ver su desenlace, en que terminó todo. Ese personaje también Si quieren verlo, jueguenlo. Van a llorar, pero uy, sí. No solamente por la historia, sino porque los va a hacer pasar un mal rato. Joder, es difícil de vencer. Pero bueno, gente, pues espero que les haya gustado este capítulo enfocado esta vez a los villanos de videojuegos. Y ya saben, ¿no? Cuando solamente hablamos de un tema de videojuegos, también se abre el otro tema que es villanos del cine, villanos de cómics, si queremos entrar más en detalle, pero pues ahí tenemos ya una gran franja de donde hablar más adelante. Ahora, si ustedes tienen algún villano que les encanta en los videojuegos y que se nos olvidó mencionarlo aquí, porfa pónganlo en la cajita de comentarios y nos digan por qué les pareció este personaje tan memorable para ustedes, o por qué de pronto no tiene una historia pero ustedes lo tienen o se tatuaron el personaje ahí, como hay mucha gente que pues les gusta un villano y ahí está el Joker en la espalda de alguien o en el entonces pues así puede pasar, ¿no? Sí pasa.